Han pasado ya más de 10 años desde su lanzamiento y nos encontramos seguramente ante el cambio más radical entre dos vehículos con la misma denominación de modelo. En el nuevo Macan todo cambia, pero cuidado, nada cambia. Me explico. Quizás la insignia del capó siga siendo la misma, pero empezando por su forma de propulsión y por el resto de componentes, poco o nada tiene que ver con su antecesor. Pero a nivel conceptual sigue siendo lo mismo, sigue siendo un SUV compacto, deportivo y sobre todo referencia en su segmento. Hoy vamos a probar el Macan Turbo y el Macan 4 en el circuito de Navarra y también vamos a hablaros del resto de la gama, el Macan y el Macan 4S. Si nos fijamos en su morro, en su frontal, vemos que no hay parrilla, no necesitamos esa entrada de aire para refrigerar el motor. Lo podemos asociar también un poquito a la historia de la marca, cuando los primeros 356 tenían el motor trasero, tampoco tenían ningún tipo de parrilla frontal. Nos evoca un poquito a los orígenes al ADN de la marca, ¿no? Tenemos las luces en la parte baja del morro, las ópticas superiores son las luces de día y los indicadores, los intermitentes, pero la iluminación viene toda de estas ópticas que están situadas más abajo. Pero las principales diferencias están en la parte trasera entre ambos modelos, que son bastante distintos, y vamos a darles la vuelta para analizarlos. Podemos ver aquí visualmente la diferencia entre la trasera del Turbo y la trasera del resto de versiones. En el Turbo tenemos estos elementos aerodinámicos que hacen que la trasera sea más musculosa. Y destacable también las nuevas ópticas con la denominación de la marca integrada dentro. A nivel de llantas podemos montar ruedas de hasta 22 pulgadas, como es el caso de ambas unidades. Y sin enrollarme más, vamos a subir para ver su interior y ponernos en marcha. Ya en el interior de este nuevo Macan, la verdad es que yo lo resumiría en dos conceptos, ¿no? Primero, huele a Taycan, muchas cosas en común con su hermano eléctrico, desde el botón de encendido, esta pantalla curva de 13 pulgadas, la pantalla de acompañante opcional de 11 pulgadas. Muchas cosas en común, pero también muchas novedades. Lo vemos en esta consola central con mucho espacio. Vemos este compartimento con carga de inducción para el teléfono. Vemos los portabotellas que quedan muy bajos, con lo cual cuando ponemos aquí una lata o una botella, prácticamente no nos molesta para liberar el espacio de la consola central. Mucho espacio por todos lados, ¿no? El Head-Up Display viene ahora con indicaciones de realidad aumentada. Podéis ver aquí abajo desde la visión del conductor que nos ofrecen un plus de seguridad, ya que podemos configurar la información que queremos ver del navegador, de la velocidad, de los asistentes de conducción, etcétera, etcétera. Vemos también las luces de comunicación. Si nos fijamos aquí hay diferentes animaciones, por ejemplo, cuando cerramos el coche hará como un parpadeo en naranja. Cuando le demos comandos de voz veremos aquí que parpadea al hablar. Cuando hagamos un launch control parpadeará en azul. Cuando el coche esté cargando se pondrá toda la luz verde, asistente de carril. Cuando nos vamos al carril contrario tendrá esta luz roja en el lateral. Estas luces nos ayudarán, el coche interactuará más con nosotros y al final captaremos a través de la vista sensaciones o otras indicaciones del coche.
aunque estemos en el circuito, siempre es bueno hacer una conducción normal para el uso cotidiano. Y lo primero que nos sorprende pues, es el gran silencio, ¿no? La buena insonorización del habitáculo. Hace que escuchemos algo, el ruido del aire con la carrocería. Estoy con la posición del asiento lo más abajo posible, mido 1,90 m y fijaros que todavía tengo bastante hueco, ¿no? Entre la cabeza y el techo, lo cual pues, nos permitirá, si nos gusta más, una posición de conducción más elevada para tener una mejor visibilidad en ciudad. También vemos el techo panorámico, que además se puede abrir y que da una gran sensación de espacio, de amplitud dentro del habitáculo, sobre todo para las plazas traseras que veremos luego. El coche también tiene la batalla más larga que el anterior Macan, con lo cual ganamos en el espacio de los asientos traseros. A medida que vamos enlazando curvas, lo primero que notamos es el trabajo del eje trasero direccional. Es una opción muy interesante. Primero, para maniobrar, para aparcar, pensar que estos 5 grados de giro de las ruedas traseras reducen hasta 1 metro el radio de giro del coche. Este eje trasero direccional también lo notaremos enseguida cuando estemos en las curvas. Entra más lateralmente, es decir, podemos mantener la trayectoria recta durante más tiempo, iniciar el giro un poco más tarde, porque el hecho de que las ruedas traseras giren hace que el coche entre mucho mejor en las curvas, el coche se siente mucho más ágil gracias a esta opción que es de serie en el turbo, pero que es opcional en los otros modelos. Me he pasado un momento a las plazas traseras para ver el confort también importante en un SUV. El asiento está configurado para mi posición de conducción, yo mido 1,90 m y a pesar de mi altura, aquí detrás todavía me queda espacio suficiente para las rodillas detrás de los asientos y puedo poner los pies debajo del asiento delantero. Esto es gracias a que la forma de la batería deja algunas celdas libres. Gracias a esta batalla más larga tenemos algo de espacio extra. Tenemos también la pantalla para la climatización de las plazas traseras, tenemos este apoyabrazos con portabebidas y podemos también comunicar este hueco con el maletero para los esquís o para carga que supere un poco las medidas del maletero. En definitiva, creo que se ha dado un paso adelante también para el confort de los pasajeros en este nuevo Macan y volvemos a las plazas delanteras para seguir la explicación. Vamos a probar un modo más deportivo, saltamos al modo Sport, vemos que el chasis se pone más rígido, el nivel del chasis está en Sport, es decir, bajo. Gracias a la suspensión neumática tenemos hasta 4 posiciones diferentes, con 7 centímetros de diferencia. Pensemos que todo el peso ahora está abajo, debajo de nuestros asientos, es donde está la batería. A pesar de ir en un SUV, a pesar de ir en una posición relativamente elevada, no tenemos esas sensaciones al acelerar, al frenar, al girar que teníamos antes, ¿no? Y esto yo creo que hace que el coche dinámicamente haya dado un paso, no un paso, 10 pasos adelante si lo comparamos con el Macan de combustión. La verdad es que las sensaciones de conducción se parecen más a las de un Taycan que a las de un Cayenne. El Macan ha dado un paso de gigante a nivel de dinámica, un coche con un chasis mucho más deportivo y con los límites mucho más arriba. Esto es bueno porque, claro, si repasamos las potencias que podéis ver aquí en el gráfico de toda la gama, estamos hablando de unas potencias brutales, ¿no? Las cifras de par motor y las cifras de potencia de toda la gama
son descomunales, ¿no? Por lo tanto, para poder aprovechar esa potencia necesitamos la suspensión, necesitamos un chasis que estén a la altura y sin duda que en este Macan lo tenemos, ¿no? El eje trasero direccional, el peso abajo, hace que el coche te pida más y acabamos subiéndonos por los pianos, incluso jugando un poquito con el PSM, conectando un puntito de PSM Sport. El coche en Sport Plus tiene una reacción de tracción trasera. Ahora esa gestión, aunque sean dos motores independientes, sigue existiendo y el motor trasero sigue siendo protagonista, ¿no? En el caso del turbo, el motor trasero podría desarrollar la potencia total del coche. Entonces diréis, ¿y por qué no sumamos el trasero y el delantero y tenemos 200 caballos más? No es necesario. Por un lado, también se hace en pro de la autonomía del vehículo, aunque esa potencia pueda ser entregada solamente por el motor trasero. Entonces, imaginaros qué significa eso, pues que el motor trasero es el protagonista, la sensación de conducción, a pesar de ser un 4x4, es siempre más de tracción trasera, un coche de propulsión. A pesar de la electrificación del Macan, las sensaciones de conducción siguen siendo muy Porsche. Respuesta inmediata del acelerador, un chasis brutal, hace pues que se pueda ir muy rápido y muy seguro. Cambiamos la forma de energía, pero no cambiamos las sensaciones y la diversión al volante. Un superdeportivo, me esperaba un coche más lejano al Taycan en cuanto a aceleración, en cuanto a feeling, y la verdad es que no está tan lejos. O sea que si buscamos sensaciones máximas Macan Turbo, las tendremos, pero no renunciamos al espacio, al supermaleteros, maleteros en plural. Ahora tenemos una deportividad superior y unas prestaciones muy superiores. Y eso es algo a tener muy en cuenta, sobre todo cuando hablamos de un Porsche, que no perdamos en ningún momento la deportividad del vehículo. Vamos a salir del circuito. Me voy a colar por aquí, por este vial. Y vamos a entrar un poquito en el campo para probar el modo de conducción off-road, al cual se accede a través de esta ruleta de modos de conducción. Bueno, ahora viene una de mis frases favoritas, que es: cuando acaba el asfalto, el Macan sigue adelante. Es un SUV, por lo tanto, tiene que mantener sus prestaciones todoterreno, aunque opcionalmente existe el acabado off-road, que tiene un morro sin este spoiler tan prominente, ¿no? Tiene un mejor ángulo de ataque. No significa que circulando con cierto cuidado podamos también salir de la carretera y hacer pistas forestales o algo de campo con este SUV. Modo off-road reconfigura toda la electrónica del coche, ¿no? La suspensión queda en su altura máxima, control de tracción más intrusivo, el ABS funciona diferente, es decir, todos los asistentes electrónicos funcionan de forma diferente, como ya pasaba en el anterior Macan. La ventaja o la diferencia ahora es, primera, que no hacemos ruido, somos más friendly, ¿no? en la naturaleza, y segundo, y más importante, que ahora no necesitamos subir el motor de vueltas para disponer de potencia, porque tenemos toda la potencia desde el primer momento. Y eso nos permite gestionar mucho más fácil y mucho mejor la tracción del coche. Con unos neumáticos adecuados, evidentemente, hablemos de neumáticos de invierno para pisar nieve o hielo, hablemos de neumáticos M+S para hacer campo. Y con este coche, idealmente, con el morro off-road, tenemos un SUV con
unas buenas prestaciones todoterreno y además bastante divertido también. Esas mismas ventajas dinámicas que teníamos en la pista, en la carretera y en el circuito, también las tenemos en el off-road. Y tenemos una altura libre al suelo. Podéis ver aquí en el gráfico los datos de los ángulos de off-road y la altura libre al suelo, bastante digna para hacer incursiones en el campo. Así es que vamos a divertirnos.